Buenas noches, soy el ingeniero Ronald Matos de la empresa Ingeniero Secretario Macoto. Hoy queremos tratar un tema un poco álgido en estos últimos días, que es las inundaciones que han ocurrido en San Juan de Lurigancho. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, que digamos varias cuadras, calles o avenidas están llenos de desagüe. Incluso en algunas zonas más bajas, eh, al parecer ha pasado el metro de altura. ¿Ya? Entonces, lo que queremos hablar acá es desde el punto de vista sanitario, ¿no? ¿Cómo ocurrió esto? ¿Y cuáles han sido las posibles causas de la rotura de la tubería? ¿Ya? Primero, según la información que tenemos de CEJAPAL, del Ministerio de Vivienda y algunas otras entidades, lo que se tiene es una tubería con rotura o rajadura. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que esta tubería con rajadura ha generado esta inundación. ¿De qué forma? Bueno, ahora lo vamos a explicar. Ya. Aquí tengo una imagen, es un pequeño croquis de la zona. ¿Ya? Toda esta zona es San Juan del Lurigancho. ¿Ya? Aquí abajo hemos colocado la estación Pirámides del Sol. Aquí esta es la calle Próceres de la Independencia. Por acá arriba tenemos la calle Los Tusílabos. ¿Ya? Todo esto es Tusílabos. ¿Ya? Por acá abajo está la avenida Lurigancho. Entonces, básicamente, la inundación que se ha presentado es toda la calle Próceres, ¿no? Es básicamente por esta zona, una cuadra y media. Esta es la cuadra 12, ¿ya? Luego, por esta zona de Tusílabos, ¿no? Se ha presentado, y por acá, por todas las derivaciones de la calle. ¿Ya? Entonces, aparentemente han sido afectados varias calles y avenidas, ¿no? Todo lo que acabo de pintar de negro son las zonas donde prácticamente son las zonas inundadas, ¿ya? Pero la rotura de la tubería, ¿dónde es? Por la estación Pirámide del Sol. Muchos se preguntarán, y muchos siguen hasta ahorita preguntándose, incluso en los canales de televisión, en los noticieros, si aquí la rotura, ¿cómo llegó el desagüe aquí? ¿No? O sea, prácticamente tenemos casi 2 cuadras de distancia. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Ya? Acá la tubería se ha rajado. Entonces, ¿qué ha sucedido? Entonces, si nosotros vemos el otro gráfico que está ahí, que tenemos ahí, es ese. La tubería que se ha rajado tiene 1,50 m de diámetro, que quiere decir que si tú entras a la tubería te vas a dar cuenta que de piso a techo es 1,50 m. Y esta tubería está a una profundidad de 9 metros. 9 metros desde la pista. O sea, se imaginarán la magnitud de la tubería y la cantidad de desagüe que debe estar pasando por esa tubería. Ojo que no es una tubería cualquiera, es una tubería principal. Esta tubería que está prácticamente pasando por esa zona, ¿ya? Todo lo que ven de rojo, punteado de rojo, es prácticamente el recorrido de la tubería de desagüe principal. ¿Ya? Todo esto junta el desagüe de toda esta zona, de toda esta zona. Entonces, y lógicamente más arriba. ¿Ya? Aparentemente, la red el desagüe viene de la zona superior y va avanzando. Y la tubería de desagüe aparentemente hace que el flujo de desagüe se vaya de arriba para abajo. Vamos a decirlo así. ¿Ya? Esa es la ruta del desagüe. Entonces, ¿qué ha sucedido? Según nos informan, tenemos que acá la tubería ha sufrido una rajadura. Imaginemos que la rajadura es por aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a verlo a grandes rasgos. Vamos a poner acá. ¿Ya? Entonces, la tubería ha sufrido una rajadura. La tubería, al tener la rajadura, como ustedes pueden ver aquí,
está todo cubierta de tierra. Entonces, aparentemente, la tubería se ha aberturado poco a poco. O sea, se ha hecho más grande la rotura, que es lo normal cuando pasa gran cantidad de agua, o desagüe en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que toda la arena, ¿ya? Toda la arena ha empezado a ingresar, ¿no? Ha ingresado arena. Al ingresar la arena, se ha empezado a llenar aquí. ¿Qué sucede? Que cuando ya tienes la tubería de menor tamaño, el espacio para que pase el desagüe es menor. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que mientras se ha estado llenando esto, digamos, el nivel del desagüe ha estado colapsando en este tubo. Entonces, como aquí ha colapsado el desagüe, ya no pasa más desagüe, toda esta zona que está lleno de desagüe busca escapar el desagüe, busca salir el desagüe. ¿Y por dónde ha salido? Por los buzones. Por aquel buzón, por ejemplo. Ya, aparentemente por acá también hay buzones. Entonces, el desagüe ha empezado a salir. Y esta zona, toda esta zona, es la zona más baja de la parte más cercana a la zona de rotura. Entonces, en tendencia, ¿qué ha sucedido? Que el desagüe se ha llenado en la zona más baja. Por eso, si ustedes ven algunos videos o han visto el noticiero, dice, oye, hay una rotura y está saliendo todo el desagüe. Pero si ustedes se dan cuenta, no está saliendo del piso, están saliendo de los buzones, ¿no? Los buzones son profundos con unas tapas metálicas. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha llenado el buzón y lo ha destapado y ha salido el desagüe. Ha salido por el desagüe. ¿Por qué? Porque se ha llenado toda la tubería. Se ha llenado la tubería. Entonces, como se ha llenado de desagüe la tubería, se ha inundado toda esa zona. Eso es exactamente lo que ha ocurrido, ¿no? La inundación aquí. Esa es la forma adecuada y la explicación que creo que merece la mayoría de estas personas que no lo entienden muy bien, ¿no? Porque no son ingenieros sanitarios. ¿Ya? Entonces, lo que ha hecho, lo que está haciendo ahorita, entonces, ¿qué ha ocurrido? Para que no se siga llenando esta tubería de desagüe, han cortado el agua. ¿Por qué? Porque si usas el agua, hay desagüe. Y si hay desagüe, se sigue llenando esta tubería y sigue escapando el desagüe. Porque seguramente esta tubería ya no está así, debe estar prácticamente esto lleno de tierra, lleno de arena. Como está lleno de arena, no hay por dónde descargar todo el desagüe de la zona superior o de la zona más alejada de San Juan de Urigancho, por decirlo así. ¿Ya? Entonces el APAL está haciendo extraer el desagüe, para eso ha cortado el agua, y cuando esté esto retirado toda esta arena, recién podrá, digamos, dar agua a la gente y ya no habrá nunca inundación en esta zona. Entonces, eso es básicamente lo que ha sucedido. La inundación y la rotura en esta zona, ¿no? Entonces, no ha sido básicamente la inundación por una rotura, sino por una obstrucción. Esa es una obstrucción que se ha generado por la rotura y llenado de arena. Así de sencillo. Ahora, algunos preguntan, ¿y no hay contingencia? Lógicamente. ¿Qué contingencia se puede dar a una tubería que está a 9 metros sepultada de arena? No hay forma. No hay forma. Entonces, ahora, algunos preguntarán, ¿y cómo se raspó la tubería? Esa es una buena pregunta. Tenemos la información del Ministerio de Vivienda y de SEDAPAL, ¿no? No lo estoy inventando yo, pueden ver los noticieros, en el noticiero, que esta tubería fue reemplazada o reubicada porque pasaba por la zona del tren. Y que este tramo fue al remover o mover la tubería, lo que se hace es renovar la tubería, no se mantiene la tubería. Y esto fue instalado en el año 2013. El año 2013. Entonces, al renovar la tubería, y por normas de SEDAPAL, mínimamente,
la tubería que se instala es PVC. Y si no es PVC, es polietileno. Polietileno. PVC, ¿no? Es una tubería pesada. Eso es lo mínimo que se instala. Así que si algunas personas están diciendo que es concreto, es poco probable. ¿Hay una posibilidad? Remota, muy remota. Pero lo más seguro es que sea PVC. ¿Ya? Y la tubería de PVC, lógicamente, puede romperse. Tiene tendencia a romperse. Pero no se va a romper de la nada, ¿no? Tiene que haber una causa. Hay muchas posibles causas. Pero de las muchas posibles, desde 2013, que es una tubería relativamente nueva, hay dos posibilidades, ¿no? Uno, que no sea la compactación adecuada en toda esta zona, de tal manera que ha estado pasando los vehículos, ¿no? Y ha estado haciendo que esta tierra ceda hacia abajo, ¿no? Ceda la presión y la tubería se ha estado aplanando. De tal manera que la tubería, quizás en algún momento, y eso solo CEDAPAL lo sabe en la reparación que están haciendo, que la tubería ha estado así. La presión de la arena ha hecho que esto se genere una rotura. Esa es una posibilidad. La mala compactación del área de terreno. Es una posibilidad. Yo no estoy diciendo que haya sido eso. Es una posibilidad. Otra posibilidad nos la da, ¿no?, el ministro de Transporte, que también es ingeniero sanitario, que anteriormente ha sido ministro de Vivienda, ha sido también el gerente de CEDAPAL, ¿ya? Elmer, ¿no? El ministro Elmer, ¿ya? Que al día de ayer, en una inspección del presidente, ha indicado de que ha cedido una cimentación de una escalera de emergencia de la estación Pirámide de Sol, y que por eso el tren está pasando lentamente y se ha cerrado totalmente el tren, se ha cerrado totalmente la estación por seguridad. ¿Qué quiere decir? Que esta zona está cediendo, ¿no? Toda la arena está cediendo. Quiere decir que la cimentación también va a tender a decaer. Pero también puede existir la teoría de que la cimentación, que está a profundidad de 2 metros aproximadamente, ¿no?, ha estado empujándola, digamos, todo este terreno por falta de compactación y se ha generado la rotura. Entonces, uno es por el paso de los vehículos y el otro es por toda la estructura del tren. O ambos. O sea, hay tres posibilidades, ¿no? Para que se raje una tubería de PVC nueva, porque es 2013, es muy, muy complicado de que se raje por antigüedad. Por otras cosas tampoco. Básicamente es un proceso constructivo que puede ser la causa principal. ¿Ya? Entonces, esas son las posibilidades. ¿Ya? Ahora, tenemos también la información desde que el 2 de enero han visto que se ha estado inundando la pista por acá, ¿no? Se está rompiendo, muchos dicen sí, desde el 2 de enero. ¿Qué sucede? Que seguramente la tubería ya estaba rajada, sino que era mínima. Y en ese tiempo ahora está saliendo el desagüe, ¿no? Al salir el desagüe, lo que hace el agua es hacer que ceda la tierra. Al ceder la tierra, se parte la zona. Entonces, aquí se ha estado presentando, en toda esta zona se ha estado presentando rajaduras, ¿no? Y por eso es que, como esta zona es una zona baja, y por más que la tubería está a 9 metros, esta rajadura hace que se llene de agua. Todo esto que se llene de agua. Entonces, por eso, por estas rajaduras, han visto que sale también desagüe. También han visto que sale desagüe. Por eso es que al inicio han visto desagüe. Pero luego ha sido la obstrucción que ha generado prácticamente todo. Y si vuelven a aperturar el agua, va a salir por los buzones. Porque ya está saturada esa tubería, ya está saturada. Ya no hay por donde descargar el desagüe. Ya, eso es lo que ocurre. Ahora, también se habla de la indemnización, ¿no? Una indemnización que se hace por medio del seguro de CEDAPAL, que más o menos el máximo es de $10 millones, según información del mismo ministro de Vivienda,
y de SEDAPAL. ¿Cómo repartir? Es cierto, hay información por los medios del noticiero que hay personas que están reclamando de que han entrado a sus viviendas y han indicado de que todo está bien, ¿no? Entonces, la exigencia realmente por la aseguradora es enorme, ¿ya? Nosotros en Ingenieros Sanitarios Macoto ya hemos tenido la oportunidad de hacer algunos trámites por inundación de desagüe de algunas edificaciones. Básicamente edificios de oficinas, que son edificios enormes y que tienen muchos sótanos, ¿ya? Y en el proceso, ¿qué solicita SEDAPAL para poder, digamos, pedirle que te reembolse? Es todo un proceso el reembolso. El reembolso te pide varias cosas, ¿ya? Primero, ¿qué te pide? Una denuncia policial. Denuncia policial. Debe haber una denuncia policial. Por eso es que algunas personas dicen, ¿cómo vamos a ir a hacer la denuncia policial? Segundo, ¿qué te piden? ¿No? Haber indicado, haber llamado, ¿no? Haber llamado, alertado a Aquafono. Aquafono. O sea, tienen que haber llamado a Aquafono. Si Aquafono no ha recibido la llamada, ellos no lo tienen registrado y ellos indican que se tiene que tener registrado. Es las dos primeras cosas que se debe hacer. Tercero, presentar un informe. Presentar un informe. Este informe tiene que ser básicamente fotográfico, ¿no? Donde tú muestres qué es lo que se ha afectado, qué es lo que ha generado y cuáles son tus pérdidas, ¿no? Si son pérdidas materiales, tiene que verse tus materiales deteriorados, rotos, mojados, todo ello. Esos tres básicamente es lo que te pide SEDAPAL para que puedas iniciar tu trámite de reembolso. ¿Ya? Y a este informe, es más, si tú tienes que digamos, que SEDAPAL nunca fue, porque SEDAPAL después de haber llamado a Aquafono, tiene que ir una persona, y esta persona le dan, si no me equivoco, 48 horas para que vaya e inspeccione la zona y verifique realmente que una inundación de desagüe provocada por la propia red de SEDAPAL haya generado daños y perjuicios. Entonces, tú tienes que presentar ¿qué? Tus facturas de gasto. Tus facturas de gastos. ¿En qué has gastado, no? Bien. Por eso, básicamente, lo que es este seguro es reembolsar. ¿Cómo va a reembolsar? Tienes que haber contratado a una persona que fumigue, a una persona que te cambie el mueble, a una persona, digamos que quieres comprar otra tele, tienes que mostrar la foto de la tele nueva, de la tele antigua, y así. Es todo un proceso. Recién con eso, tú le puedes presentar el informe de SEDAPAL. En SEDAPAL llega, revisan que tengas todo esto para proceder tu trámite. Una vez que procede tu trámite y ellos verifican que todo está ok, se lo mandan a la aseguradora. Y la aseguradora recién se acerca al sitio a verificar y a ver cuánto realmente te van a pagar. Pero afortunadamente todas estas familias, que son, si no me equivoco, son 2.000 afectados, poco más de 2.000, ¿no? 200 familias, a más, ya van a recibir sin la necesidad de este trámite, según nuestro ministro de Vivienda, Javier Piqué, ¿no? Que ha hablado en varios noticieros diciendo que van a recibir parte de los 10 millones de dólares para poder reponer. Ya. Entonces, eso es básicamente lo que ha sucedido. Estos son los trámites que normalmente, regularmente pide SEDAPAL. ¿Ya? Pide SEDAPAL. ¿Y para qué es el llamado, como les comenté? Para que se vaya un representante de SEDAPAL, ya sea un técnico, un inspector, a verificar que realmente tienes pérdidas. Ustedes muéstrenlo, si pueden, ustedes señores que todavía tienen ahí materiales, han tenido pérdidas, tomen todas las fotos que puedan. Tómenlas, si ustedes creen o desconfían. Entonces, eso es básicamente todo lo que ha ocurrido en todo este transcurso. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver
por favor, hagan las consultas que ustedes crean pertinentes, si es parte del trámite, si ustedes ven conveniente alguna pregunta, lo pueden hacer. A ver, vamos a ver, acá tengo algunas consultas. Por ejemplo, ¿ya? Acá nos dice, ¿a qué se debe la rajadura? Bueno, la rajadura, ya les he dicho, ¿a qué se puede deber? Porque eso, de todas maneras, amerita un estudio y, bueno, van a tener que verificar, pues, ¿no? Si es el tema de la captación, si la supervisión ha sido inadecuada, ¿no? Ojo, que CEAPAL es encargado del mantenimiento, ¿no? Por eso es que muchos le llaman la atención a CEAPAL. Dicen, ¿el material de relleno pudo no ser el adecuado? Sí, pudo no ser el adecuado. Por eso tiene que haber una supervisión adecuada, ¿no? Dice, ya. ¿Cuánto es el tiempo estimado de vida útil del tipo de tuberías? Bueno, esas tuberías, por ejemplo, una de las empresas de mayor reconocimiento en el país, ¿no? Que es Amanco, por ejemplo, ¿no? Nos dice que sus tuberías duran 20 años. 2013 a 2019 son 6 años. Es imposible que haya sido por el, digamos, por el tiempo de vida, ¿no? ¿Es posible que esto suceda en otros lugares de lo que ha sido reemplazado? Sí, es posible, si no se ha verificado que realmente han hecho un adecuado trabajo, ¿no? Si han hecho un adecuado trabajo. Cuando estas tuberías se instalan, tienen varias capas de relleno, y en las capas de relleno se tiene que asegurar que no haya objetos punzantes, como son rocas, basura y otras cosas. Lógicamente en la compactación también tiene que ver si hay un relleno inadecuado, ¿no? En otras zonas de San Juan de Lurigancho han encontrado, en el mismo proceso de los tramos digamos, del tren, han encontrado que hay relleno de basura. Incluso los mismos pobladores de acá lo han indicado. Es posible, hay una gran posibilidad también de que debajo de esta tubería haya puro basura, ¿no? Y digamos, se haya hundido la zona, ¿no? Porque la arena, pues, la ha hecho el empuje, ¿no? Entonces, también es otra posibilidad. O sea, hay N posibilidades, pero básicamente es un procedimiento constructivo adecuado. Acá nos dice, a ver, un comentario, ¿no? Dice, el relleno no pasó un control de calidad y la compactación fue deficiente, lo que provocó un punzamiento en la tubería de HDP. Es una posibilidad, ¿no? Ojo que la tubería de HDP es totalmente difícil de que con un punzamiento se haga agujero. Eso sí yo te puedo asegurar. Es totalmente complicado. Bueno, una tubería de PVC sí es mucho más factible de que se haya hecho un agujero, ¿no? Ahora, a ver, hay un comentario también que dice, las estructuras de las cimentaciones, no sé, sufren asentamientos debido a que consolidan con el cambio de presión por hora. Así es, tienes mucha razón, Maraví. Lo que suele es asentarse, ¿sí? Es correcto, ¿no? Disculpa la terminología. ¿La responsabilidad de quién es? Bueno, aquí la responsabilidad es básicamente de CEAPAL. CEAPAL, que se encarga de la operación y mantenimiento, ya tiene la responsabilidad de recepcionar todas las obras que sean de redes de agua potable y alcantarillado. Y ellos tienen la facultad de verificar si la tubería es de la calidad adecuada, ¿no? Si se ha hecho un procedimiento adecuado, ¿no? Y si toda la entrega de calidad es la adecuada, ¿no? Lo pueden hacer ellos directamente con su personal o con un tercero, como lo ha manifestado el gerente de CEAPAL, ¿no? Si no me equivoco, el gerente de aguas residuales también ha comentado esto, también ha indicado el ministro de Vivienda, Piqué, que aparentemente han contratado a la empresa constructora y la empresa supervisora. Pero básicamente, CEAPAL es el que recepciona y CEAPAL es el que ha contratado a esta empresa supervisora. Entonces, CEAPAL tiene la mayor responsabilidad, ¿no? La mayor responsabilidad. A ver.
Dice, en la ejecución de la obra de las cimentaciones del eléctrico, CEAPAL no tiene que mandar supervisión. Bueno, CEAPAL tampoco es que tenga un grupo de supervisores para obras de gran envergadura. Por eso es que subcontratan el tema de supervisión. Y en mantenimiento también subcontratan empresas que se encargan de hacer este mantenimiento por zonas. La supervisión de obras estuvo a cargo de la empresa. Bueno, no sé, yo la verdad desconozco quiénes han estado en la supervisión y quiénes han estado en la construcción. Y tampoco quisiera comentar porque este video no trata de hacer responsable al control, pero sí, pues es una gran responsabilidad por parte de CEAPAL, ¿no? Eso creo que no hay nada que decir, ¿no? Y por eso es que ellos con su aseguradora están viendo la manera de, digamos, de devolverle todo lo que han perdido estas personas, ¿no? ¿Cómo arreglarán el aniego? Me imagino que es algo que no se puede parar, al igual que un río, pero se puede desviar y empezar a solucionar. Exactamente, Kenny. Lo que ellos están haciendo es, han cortado el agua para que no siga habiendo desagüe y para que no siga rebalsando por los buzones. Y por mientras hacen la reparación de la tubería, ¿no?, que tiene rotura. Eso es lo que están haciendo. Eso es exactamente lo que están haciendo. Si no me equivoco, el día de ayer en la mañana, ya, CEAPAL trató de dar agua, reponer agua, pero volvió a inundarse varias zonas. Entonces, por eso es que no tocan el agua y prefieren que esté todavía reparada la tubería para poder hacer ello. Ya. A ver, ¿qué nos dice Mauricio? Dice, existe la posibilidad de que se haya manipulado erróneamente la tubería durante la instalación y durante los años el agua residual haya estado carcomiendo el área alrededor de la zona de ruptura. En ese caso, se debió haber verificado la prueba de impermeabilidad durante la obra. Claro, es como les decía, ¿no? Es un tema de calidad de entrega, ¿no? Haber hecho todas las pruebas, haber hecho un proceso productivo adecuado, tener las tuberías de calidad y de material adecuado, ¿no? Entonces, esa es una responsabilidad ciertamente tanto constructiva como de supervisión, ¿no? Es definitivamente seria. ¿Ya? Bueno, espero haber un poco podido indicarles a todos, ¿no?, de cómo ha sucedido esta inundación, porque hay muchos que todavía se preguntan cómo ha sucedido, ¿no? Y hay muchos que todavía no lo entienden. A ver, hay una consulta que me dicen, ¿es posible que esto suceda en otros lugares? Sí, sí, es posible que suceda en otros lugares, ¿no? Entonces, básicamente tienen que estar haciendo la inspección adecuada. Ahora, en la mañana, un especialista, aparentemente que trabaja en SISMIT, indican que en el 2011, la municipalidad, no, el Ministerio de Vivienda se acercó a SISMIT para que hagan todo un diagnóstico de toda la zona, de todo Lima, si es posible. Y han hecho diagnósticos de las posibles roturas o posibles fugas que existen en Lima, y entre ellos San Juan de Lurigancho, en el 2011. Entonces, lo que se tiene que hacer ahora, ¿no?, lo que se tendría que hacer ahora, es verificar que estos puntos realmente no sean fugas, ¿no?, o no sean críticas, que realmente sean fugas, pero críticas. Entonces, eso es momento de verificar, ¿no? Entonces, puede ocurrir en cualquier sitio, puede ocurrir en un edificio, como les digo, nosotros ya hemos hecho este tipo de trámites en un edificio que se ha inundado por una obstrucción. Normalmente las inundaciones no son por roturas, ¿no? En agua son por roturas, básicamente, pero en desagüe es básicamente por obstrucción. Los edificios que tienen sótanos tienen que preocuparse de ello, ¿no?, de ver la manera de que no haya una obstrucción que retorne y dañe todos sus sótanos. Por eso es que hay en algunos centros comerciales que CEAPAL está exigiendo que le pongan una válvula antirretorno, ¿no? Entonces, que hace que el desagüe no retorne a la edificación. Esa es una de las precauciones que está tomando CEAPAL, porque difícilmente es tomar una precaución en una tubería enterrada, y más si es una tubería principal antigua. Ya, a ver, tenemos algunos comentarios adicionales. A ver, Luis indica, esa reparación lo hacen en un tramo de tubería y no de buzón a buzón. Así es.
lo hacen en un tramo de tubería, no necesariamente de buzón a buzón. Así. A ver, porque de buzón a buzón tenemos distancias muy, muy extensas. Y sería, digamos, la reparación sería, pues, que te duraría no días, quizás semanas, ¿no? Peor si es una tubería de 1,5 metros, 9 metros de profundidad. Entonces, imagínense la magnitud. A ver, Rodri nos dice, ¿qué tubería se puede recomendar para el tipo de suelo en casos de un terremoto? Para un terremoto, bueno, dependiendo del terremoto, ¿no? Tenemos nosotros tuberías en Lima súper antiguas, de 50, 60 años, de PVC, ¿ya? Hay también de concreto, que todavía no sufren daños a pesar que ha habido terremotos. Pero hay que ver el tema que el terremoto no solo, digamos, tiene el empuje de la arena, ¿no? Sino también puede mover las tuberías. Los buzones lo que hacen es eso, ¿no? Un poco equilibrar el movimiento. Pero si queremos algo más estable, debería ser una tubería de HDP, ¿no? La tubería de HDP es dura y flexible al mismo tiempo y evita, digamos, de que un pequeño movimiento o un golpe duro se fracture fácilmente. El PVC, bueno, hasta ahorita no se ha comprobado mucho que digamos que realmente con un terremoto se pueda fracturar, ¿no? A menos que sea pues, un terremoto de gran magnitud. Tener en cuenta que en el procedimiento constructivo esta tubería está cubierta totalmente de una arena fina y no tendría por qué fracturar una piedra, ¿no? O una roca, mejor dicho, a esta tubería. No habría forma, ¿no? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. A ver, me dicen, ¿el monto de 10 millones será suficiente para reponer los daños ocasionados? Bueno, eso no lo sabemos. Tendría que hacer una serie de evaluaciones que tiene que exigir la gente a la aseguradora, ¿no? Tienen que evaluar, ¿no? Tienen que evaluar. Lamentablemente, si es una zona, digamos, totalmente crítica, donde se está hundiendo los pisos, donde se están hundiendo las veredas, podría generar incluso derrumbe de algunas viviendas, ¿no? Entonces, una vivienda pues no tiene un costo bajo, puede volver a construirlo, ¿no? Entonces, eso tendrían que evaluar básicamente la aseguradora, ¿no? Y la gente tiene que exigir, ¿no? Afortunadamente tenemos los medios de comunicación que ven todo esto y también el compromiso de los ministros y gerentes de SEDAPA, ¿no? Saludos también, Hans. A ver, me dicen acá, esta reparación de tramo colector no afecta a las condiciones hidráulicas. ¿A qué? Bueno, no sé a qué te refieres, pero no sé si es pregunta o comentario. Pero yo te podría comentar que la reparación, como esto no es agua, no afecta mucho, ¿no? Por decir mínimamente, ¿no? Depende también cómo se haga la reparación, ¿no? Yo imagino que en esta ocasión van a hacer reemplazos de un tramo, lo cual no afectaría nada hidráulicamente. El desagüe seguiría corriendo. No te olvides que es una velocidad baja que se tiene que manejar siempre. Entonces no tendría por qué afectar, ¿no? Lo que sí afectaría es si reducimos el diámetro en esa zona. Ahí sí afectaría. Eso sí sería un problema. Lo cual dudo enormemente que lo hagan, ¿no? ¿Ya? Bueno, a ver, Candy me dice, soy de San Juan de Miraflores y cada cierto tiempo veo que viene un camión, mete una especie de tubo y empieza a succionar todo lo que atora el desagüe. Cada cierto tiempo se hace mantenimiento de ese tipo. En realidad, Candy lo que hace tocando ese punto, ¿ya? Ese punto que tú indicas, no está haciendo un mantenimiento. Lo que está haciendo es hacer un mantenimiento correctivo. Está tratando de corregir. Porque mantenimiento preventivo no es eso. Mantenimiento preventivo es mantener siempre la red limpia antes que ocurra la obstrucción. Cuando ya ocurrió la obstrucción, ya no es un mantenimiento preventivo, es un mantenimiento correctivo, ¿no? Están haciendo corregir un problema. Mantenimiento preventivo sería hacer todos los trabajos para que no ocurra el problema. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Básicamente esa es la explicación. Ya, bueno, entonces el tema de hoy ha sido eso, ¿no? Muchas gracias por vernos, por atendernos y por habernos escuchado. Ya, solo comentarles que a partir de ahora
todas las personas que quieran hacer las consultas, ustedes ya saben que lo pueden hacer siempre por el medio de nuestras vías. Tenemos el YouTube, tenemos aquí el Facebook, tenemos también el Instagram, ya. Si quieren hacer las consultas, básicamente les recomendaría que lo hagan por YouTube, que este video también va a estar colgado ahí. Y si alguno tiene una consulta específica, ¿no?, que es difícil de explicarlo, no, puede mandarme a mi correo. Puede hacerme todas las consultas que desea a mi correo. ¿Ya? Mi correo es, para todos, rmatos, con una sola T, @macoto.com.pe. ¿No? Repito, rmatos, con una sola T, @macoto.com.pe. Entonces, las consultas que usted requiera, me la pueden hacer ahí sin inconveniente. Yo les responderé, ¿no?, o como se ve. Entonces, si es una pregunta así muy, muy extensa y muy específica, bueno, ya vemos cómo lo solucionamos, pero la idea es poder ayudarlo siempre. Antes de irme, me dicen que, bueno, acá hay algunos comentarios y parece que también consultas, ¿no? Dice, he visto que en la reparación del tramo de agua en la zanja, eso afecta. Bueno, no entiendo realmente a qué te refieres. Afecta la reparación de agua en la zanja. Bueno, Luis, me vas a tener que ser un poco más específico o ordenar un poco tu pregunta para poder entenderte. A ver, Luis me dice, conviene empezar a tomar en cuenta otro tipo de sistemas de alcantarillado. Alguno no convencional, por ejemplo, alcantarillado por vacío, condominial u otro. Bueno, Luis, se evalúan constantemente, aunque no lo creas, pero también, por ejemplo, el condominial no funciona en todos sitios, ¿no? Entonces, son evaluaciones que ya se han hecho, se prueban en algunas zonas, aunque no lo creas, y digamos, aparentemente el convencional es el que funciona mejor hasta el momento. Si en algún momento se encuentra que hay algo mejor, se hará, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora en las zonas antiguas, ¿no?, de Miraflores, de San Isidro, de Surco, donde ya la red está colapsando, ¿no?, solicitan de que se reemplacen las tuberías. Y normalmente se están solicitando para agua HDP, ¿no? Y para desagüe, en algunos casos también se están diciendo HDP, ¿no?, que es una tubería de mayor duración y de mayor resistencia. Entonces sí se están tratando de cambiar algunas cosas, pero es todo un proceso. Imagínate cambiar a todas las redes principales de todo Lima. Súper, súper complicado, ¿no? Entonces eso también hay que tomar en cuenta. A ver, Kendi me dice, muchas gracias. No, gracias a ustedes por siempre vernos y poder siempre manifestar un poco de lo que la mayoría siente o no entiende también, ¿no? Yo siempre mi idea es que la mayoría entienda lo que está ocurriendo, ¿no? Y muchos no entendemos porque simplemente no son ingenieros sanitarios y eso es lógico, ¿no? A ver, Hugo me dice, una de las posibles causas puede ser por la falta de educación sanitaria. Es relativamente una causa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si la tubería se llena de arena, lo que va a hacer que se obstruya totalmente esa tubería es las cosas que botan, ¿no? No se olviden. Incluso hay inspecciones donde se han encontrado colchones dentro de tuberías. Colchones. ¿Qué hacen unos colchones? ¿Cómo han metido el colchón? ¿Cómo llegó un colchón ahí? Entonces, eso también es educación sanitaria. Tienes mucha razón, Hugo. En parte es la educación sanitaria que tiene la persona. Esa es otra de las cosas que hace que se obstruyan las redes, por si acaso. Luis me dice, ¿se debe hacer prueba hidráulica luego de la reparación? Lo aconsejable sería que sí, ¿no? Y yo imagino que sí lo van a hacer, ¿no? Lógicamente que va a tomar un poquito de tiempo, ¿no? Bueno, Anthony me dice, ingeniero, ¿de dónde obtiene el diámetro de la tubería? Yo escuché al ingeniero Francisco Quesada, subgerente de aguas residuales de CEAPAL, que el diámetro de la tubería es de 90 centímetros. Bueno, Anthony, yo escuché del ministro de Vivienda que indicaba que era 1,5 metros. Entonces, son, digamos, información que yo también recabo de los medios de comunicación. No trabajo en CEAPAL, no soy parte de CEAPAL, y lo veo bien difícil que nos den una información tan exacta hasta que ellos no lo verifiquen, ¿no? Hay algunos incluso que no, me han dicho que es 1,20 metros, entonces yo estoy indicando nada más 1,5 metros, que 90, 1,20 metros, 1,50 metros, creo que las causas que ha ocurrido esta inundación no hace la diferencia.
¿Hay agua en la zanja? Sí, definitivamente va a haber agua en la zanja, porque por la rotura se sigue escapando el agua, ¿no? Luis me dice, he visto agua residual en la zanja de la tubería que están reparando. Por supuesto que tiene que haber desagüe. No se olviden que se ha rajado y el agua tiene que salir. Es indudable que va a haber desagüe. ¿Ya? Bueno, bueno, Jorge, a ver, Jorge dice, dado el tiempo que estuvo el subsuelo emposado de agua en la tubería de colapso de San Juan de Lurigancho, existe la posibilidad de que el agua haya podido llegar al fondo de la cimentación de las columnas del tren y haya podido lavar los finos que conforman su base. Sí, hay una gran posibilidad. Como se les indiqué, cuando el desagüe sale, va a salir por todos lados. Y si la cimentación que está cerca, lógicamente, ¿no?, va a hacer que se asiente. Y eso es lo que ha sucedido, ¿no? Según ha dicho el ministro de Transporte, Elmer, ha dicho que justamente por eso es que no funciona la estación Pirámide del Sol, ¿no?, porque, ¿no?, se ha sentado la cimentación de una escalera de emergencia, ¿no?, y por seguridad lo han cerrado, ¿no?, hasta que tomen las medidas correctivas necesarias, ¿no? Entonces, sí está sucediendo ello, ¿no? ¿Habrá sucedido antes? No lo sabemos. Recién con esto, puede ser. No puedo yo confirmar nada, pero sí la información del ministro es lo que yo les manifiesto. Y por último me dicen, ¿eso afecta a la superficie de apoyo? ¿Ustedes qué creen? De todas maneras, siempre va a afectar que haya agua o desagüe debajo de nuestras viviendas, debajo de un edificio. Siempre va a haber, siempre se va a afectar, ¿no? Hay que evaluar nada más qué tanto se ha generado o está generando el problema. Y eso ya le corresponde, ¿no?, a un ingeniero civil especialista en suelos. Bueno, hay dos comentarios más, creo que sean los últimos. ¿El agua residual en la zanja afecta a la superficie de apoyo de tubería? Sí, también afecta el apoyo, ¿no? Entonces van a tener que ver cómo solucionan ello. ¿Cuál es el nombre de la compañía aseguradora y cuál es el tiempo máximo en el que se les debe indemnizar económicamente? Yo el nombre de la aseguradora no lo tengo porque no me lo han querido brindar, ¿ya? ¿En cuánto tiempo se demora indemnizar? Esa es una pregunta que esperemos que pronto nos pueda contestar CEAPAL. Al menos nosotros cuando hemos hecho el trámite no ha sido rápido, ¿no? O sea, por la evaluación nada más demora entre 1 a 2 meses. Imagínense cuándo repondrá, ¿no? Y ellos también incluso llevan sus especialistas para revisar si realmente se debe pagar y si realmente ha sido causal o causado por CEDAPAL y no por una manipulación de la persona o del edificio, ¿no? Porque ellos, como toda aseguradora, siempre va a tratar de pagar menos o de no pagar. Y eso es parte de su trabajo, por decirlo así, ¿no? ¿Ya? ¿Qué trabajo debería hacer CEDAPAL? Bueno, tendría que hablar primero el suelo y luego nuevamente ver el proceso constructivo, que es básicamente la compactación y el relleno que le van a echar. Así de sencillo. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por seguirnos. Esperemos vernos en un siguiente video, que como siempre, todos los jueves me presento por esta vía. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego y hasta la próxima.